Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan en el canal NotiExpress MX con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 10 de octubre del 2023. Y entrevistas salen muy mal. Ahora sí que Ciro Gómez Leiva queda como lo que es un vil endejo y sobre todo como un vil chayotero. Ahora sí que el doctor Hugo López-Gatell lo termina humillando en vivo, pese a que Ciro Gómez Leiva quería pues dejarlo mal porque quería exhibirlo. El que terminó exhibido fue el mismo chayotero Ciro Gómez Leiva. Así que no se vayan, ahorita vamos a ver este video para todos ustedes. Vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Entrevistas salen muy mal. Ahora sí que Ciro Gómez Leiva queda como un vil endejo en su propio programa. El doctor Hugo López-Gatell lo termina humillando en vivo. Y es que la verdad, que estómago del doctor Hugo López-Gatell, pues que resulta que Ciro Gómez, mostrando lo despreciable que siempre ha sido y vendido a la oposición, tratando de reducir un tema complejo como la pandemia a un solo culpable, tratando de echarle la culpa al doctor Hugo López-Gatell, muestra de cuerpo entero al brazo mediático de la oligarquía. Nada más para que ustedes vean quién es el que financia a este chayotero, pero la verdad que increíble, y la verdad que el doctor Gatell, muy inteligente, terminó exhibiéndolo como un mentiroso y de manera respetuosa y elegante. Vamos a ver este video para todos ustedes. Una frase que supongo que la hizo con la información que disponía, es una frase de junio-julio del 2020, donde hace un cálculo y dice: en el escenario catastrófico morirán 60,000 personas. Murieron mucho más, doctor. Sí, es muy interesante lo que dice. Usted era el hombre del COVID en México y habló de 60,000 personas. Estamos viendo que quizás esa cifra se fue 10 veces más, 5, 7, 10 veces más. ¿Cómo no? Sí. Déjeme ampliar un poco la perspectiva de la que está usted muy centrado al tema de la mortalidad, que obviamente es el daño más grande que se puede sufrir en la vida humana. Para recordarle que esa frase fue una construcción de los medios. Si usted ve el video donde expresé esa frase, estábamos hablando concretamente de las proyecciones que hicimos para calcular la ampliación de la infraestructura hospitalaria, y pusimos una fecha muy clara que fue a junio de 2020 cuántas muertes habría. Tristemente hubo justamente esa cifra, alrededor de 62,000 muertes. Como coincido con usted, una es catastrófica, por supuesto. Muchas, miles, son más catastróficas. Pero es muy importante, lo digo con respeto, usted es comunicador y usted es un profesional de la comunicación. Cuando uno piensa en la ética médica, por ejemplo, o la ética de salud pública, uno tiene una serie de compromisos de honestidad con la población que nos escucha. Nosotros comunicamos 451 conferencias de prensa sobre COVID y todo está soportado en datos, todo está soportado en información y en una construcción científica. Donde hay incertidumbre, lo dijimos. Al inicio había una gran incertidumbre sobre muchos elementos, incluyendo qué tan agresivo podía ser COVID. Entonces lo digo con respeto, es muy importante. Yo sé que usted aprecia a su audiencia y quiere dar la información objetiva, pero es importante que se allegue de la información correcta, porque si no hay un eco. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud le llamó infodemia, que es esta distorsión de la información que se comporta como una epidemia. Ahora, regresando a las realidades del manejo de la epidemia de COVID, y le aprecio que agradezca públicamente el trabajo que hicimos todos, yo no diría que no solo el gobierno, el pueblo de México, de la vacunación. Sí. En la Ciudad de México tuvimos uno de los ejemplos emblemáticos de un buen trabajo del pueblo mismo, de respetar los tiempos, respetar los turnos, las edades a las que había que vacunar, y aunque cada quien tiene una inquietud propia, y es legítima, cada quien quiere protegerse a sí mismo, es muy importante entender que vivimos en una sociedad donde caben o deben caber todas y todos. Relacionado con mi aspiración de coordinar la transformación en la Ciudad de México, es uno de los elementos centrales que estamos planteando, humanizar la ciudad. Y
Y humanizar la ciudad para nosotros es incluir respetuosamente las necesidades de todas y todos y lograr tener los consensos, construir los consensos para una sociedad más justa y más incluyente. Pero hablando de eso, doctor, usted estuvo al frente de la Estrategia Nacional contra el COVID. Hasta donde entendemos, porque lo dijo varias veces el presidente, no sabemos cómo era su funcionamiento con el secretario de Salud, en fin, con el Seguro Social, pero usted era anunciado por el propio presidente como la cabeza de la estrategia de COVID. Hubo una catástrofe en donde perdió la vida 300, 500, 700 mil mexicanos. Yo aquí le preguntaría, ¿cuál es su entender de la ética del servicio público? Es una catástrofe, lo que pasó fue una catástrofe. Usted la más grande en 100 años. Y 2 años después, doctor, o 3 años después, usted sale a buscar el voto de la gente, un poco dándonos la impresión de decir, pues no pasó nada, eso ya pasó. ¿Usted cree que no pasó nada? No, por supuesto. Es la más grande catástrofe en 100 años, Ciro, por favor. ¿Cómo vamos a decir? Si nosotros llevamos el seguimiento, mi pregunta es, ¿cuál es, en términos de ética del servicio público, usted no tiene cuentas que rendir? Ciro, me impresiona que usted, siendo un hombre inteligente, vuelva a una idea muy reducida, Ciro. De personas muertas. Un virus, ¿o usted cree en estas teorías conspirativas de que se creó en un laboratorio? No. ¿Usted cree como Donald Trump que esto fue algo fabricado en China? No, por supuesto. Es muy importante que tengamos una visión racional, tantos Ciro. mexicanos, doctor. Yo le estoy haciendo una pregunta. Ojalá no hubiera pandemias, Ciro. Yo le estoy haciendo una pregunta. Mire, se lo digo como experto en salud pública. Tantos mexicanos, doctor. Se lo digo como experto en salud pública, se lo digo con respeto. Gracias. Yo sé que no todo el mundo está familiarizado con estos temas. Si a mí llega alguien y me habla de un tema de física aeroespacial, pues me va a costar mucho trabajo entender. Ahora, lo mejor que yo podría hacer, si es que quiero entender, es no cerrarme en una idea preconcebida. Las pandemias son fenómenos naturales que afectan al mundo social importantísimamente, y como lo comento de estas 3 lecciones aprendidas, que las he repetido en este mismo estudio, las repetí el viernes pasado, y las repitió muchas veces. Veo como que les cuesta mucho trabajo visualizar que haya desigualdad social, pero 50% de la población vive en condiciones de pobreza. Podremos tener controversia con su tercer punto, no con los dos Estos son datos objetivos, son datos del Banco Mundial, de la OCDE. 50% de la población mexicana ha vivido en pobreza, y esto es causado por un modelo económico que se han encargado en defender muchas personas, que hoy mismo que estamos haciendo transformaciones profundas para atender justicia social. Como le digo, un dato también objetivo, 5 millones de personas salieron de la pobreza en cuanto empezó a quitarse la corrupción, en cuanto se distribuyó el ingreso. Esas mismas cifras. Más claro ni el agua. Al final, de manera elegante, el doctor Gatell, porque no entiende y estaba cegado en decir, el culpable de las muertes en México es usted, doctor Gatell. O sea, el doctor Gatell tenía que ir a casa de cada quien y ponerle su cubreboca, obligarlos a ponerle su cubreboca, no salir a las fiestas, no salir a eventos, porque yo me acuerdo que en plena pandemia, a pesar de las prohibiciones, la gente salía con sus hijos a los parques, al cine, a las plazas. Pero si se moría la gente es culpa del doctor Gatell, a pesar de que hicieron indicaciones en todo México. Nada más para que ustedes vean la estupidez de Ciro Gómez Leiva, de que a fuerza el culpable de todas las muertes es el doctor Gatell, como si no hubieran habido muertes en todo el mundo. Y de hecho México estaba en un lugar estable, donde habían países que las muertes eran tremendas, como en Estados Unidos, en parte de Europa, en Canadá, no así en México, y que inclusive la propia OMS, que no lo dice Ciro, reconoció la estrategia del doctor Hugo López Gatell. Que aquí en México toda la fachiza y toda la oposición lo quiera descalificar, bueno, ese es su pensar. Si creen que Gatell es el culpable de la muerte de todos los mexicanos, así ellos no se los van a sacar de la mente. Pero que no se olvide que Ciro Gómez Leiva es un chayotero que le sirvió de tapadera a Felipe Calderón y a su mano derecha del narco Genaro García Luna. Un verdadero sicario de la información que quiso acusar y emboscar al doctor Hugo López Gatell para culparlo de la desgracia y muerte de los mexicanos en la pandemia. Finalmente, pues no logra su objetivo y queda como un vil endejo en su propio programa. El doctor Hugo López Gatell lo puso en su sitio. Vergonzoso el actuar de este pseudocomunicador, porque al final decía el doctor Hugo López Gatell,
Yo no hablaría de física aeronáutica porque desconozco del tema, como diciéndole, tú no sabes nada de pandemia ni de salud y estás diciendo que, o enfocándote o reduciendo la problemática a que yo tengo la culpa de todas las muertes. Y así es toda la fachiza. No saben ni madre, pero se creen expertos en el tema. La verdad, mis respetos, porque el doctor Gatell es una persona muy, muy inteligente, sobre todo muy preparada, muy capaz, y que de manera elegante y sin faltarle respeto, lo dejó como un endejo en su propio programa en vivo, y de igual manera le dio una cachetada con guante blanco. Ciro, como siempre, increpando, no dejaba hablar y le encantaba interrumpirlo. Se lo ha dicho igual a Primer Ibarra, es muy difícil hablar con él por la soberbia que le da el peso y la influencia y ser un supuesto líder de opinión, que se cree que él es el dueño de la verdad absoluta y si lo que él dice no es verdad, entonces hay un problema. Así es Ciro Gómez Leiva. Aparte, quienes descalifican al doctor Hugo López Gatell sobre el manejo de la pandemia, no quieren entender que el manejo de la pandemia estuvo a cargo de un grupo de científicos y médicos especialistas, pero esto no lo dicen, que tomaban las decisiones y donde el doctor Gatell pues era el vocero, pero quienes estaban detrás eran un grupo de científicos y médicos especialistas tomando las decisiones en equipo. Pero no, el doctor Gatell es el culpable. Pues así la fachiza, y qué bueno que el mismo doctor Gatell puso en su lugar a este chayotero de Kit. La entrevista sale muy mal para Ciro, quedando como un vil endejo, ya que el doctor Gatell lo terminó humillando en vivo. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal NotiExpress MX con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y no se vayan, por favor, no se vayan sin antes darle like a este video para que de esta manera nos ayuden mucho, ya que de esta manera el YouTube recomienda este video y esta información se difunda en todo México. De igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando con los superchats, con las membresías del canal y con las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en el canal de YouTube, ya que gracias a ello podemos mantener este equipo de trabajo y llevarle la información hasta sus hogares. Los invitamos a los canales alternativos Informa 24, Juntos Hacemos Historia y Juntos le damos voz al pueblo, benditas redes, NotiExpress MX y Ed y Charlie. Gracias a los moderadores y moderadoras que siempre nos acompañan en cada transmisión, a la gente que está presente en el chat, muchísimas gracias por su tiempo y apoyo, y también a los que posteriormente pues vean esta repetición. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.